Estimados estudiantes, la clase en el video pasado quedamos acá. Yo lo que voy a hacer simplemente es proyectar el tránsito hasta el año 2020. Entonces trazo mis años acá hasta 2020 y utilizo el modelo que ya teníamos. Entonces vengo hasta acá hasta el año 2020. Posteriormente calculo el promedio de estos datos porque lo voy a necesitar más adelante. Yo ya aquí tengo la función promedio y calculo la desviación de esos datos. Para calcular la desviación, pues ya Excel me trae la función, entonces no nos vamos a matar la cabeza de pronto calculándola a mano, porque pues lo estamos haciendo con este sistema. Aquí calculé la desviación, me dio este valor que está acá, lo voy a dejar como en amarillo para recordar que es mi desviación. Listo, aquí le voy a poner un cuadro para que se vea bonito. Posteriormente, entonces calculo mi intervalo de confianza, me traigo la ecuación que está acá y la pego acá. Dice la ecuación que necesito multiplicar el z por el Sn. Z dice que podemos tomar 1,96 si trabajamos con el 95% de confiabilidad. Entonces multiplico el 1,96 por el Zn. Y ya tengo este parámetro de la ecuación, ¿cierto? Entonces vengo y me dice que sería mi n promedio menos esto que tenemos acá. Y tengo mi primera parte del intervalo de confianza. Calculo mi segunda parte del intervalo de confianza, que sería mi n promedio, que está acá, más este valor que tenemos aquí, ¿cierto? Y me dice entonces que mis datos estarán entre 499.780 y 1.939.717. Entonces, para mi cálculo tomaré este valor que está acá, que sería el valor que me incluye mi error asociado a los datos. Entonces, si teníamos el modelo inicial, nos daba un valor de 1.830.000. Ahora, con el modelo ajustado, o de pronto incluyendo el error, me da 1.939.000. Entonces, eso era lo que les quería comentar de pronto de esta herramienta de Excel. Para finalizar, acá en la presentación les dejé otra ecuación. Esta ecuación es de un ingeniero de por acá, de Hugo Reyes. La podemos utilizar para la parte académica. Sin embargo, Invías nos recomienda que lo hagamos mediante regresión. Entonces, acá en esta fórmula tenemos el N, el TPD, que sería el tránsito promedio diario, el K, que es el factor asociado a los vehículos pesados, es decir, a los vehículos comerciales, buses más camiones, el K2, el porcentaje de vehículos que circulan por la vía, ¿se acuerdan que tomábamos dependiendo la configuración de esos vehículos? 365 por 365 días del año. El R, él lo llama una rata de crecimiento, lo escribimos en decimales. Les voy a enseñar también en un video posterior cómo calcular la rata de crecimiento. Sin embargo, para pues cuestión de este ejercicio podemos tomar entre 0,02 y 0,03. Pero pues ahora les voy a enseñar a calcularla realmente. Y FC, que sería el factor camión. En el periodo de diseño en años, si lo estamos proyectando a 10, a 15, a 20 años. Acá entonces les había dicho que les iba a enseñar a calcular el promedio del factor camión. Entonces aquí está la fórmula. Es factor camión igual al camión que ustedes tengan, el camión X, el primer camión, por su respectivo daño, más el camión 2 por su respectivo daño y etcétera. Suponiendo que ustedes tengan el primero C2P, entonces el C2P por su respectivo daño, más el C2G, el C3G por su respectivo daño, etcétera. Y acá el porcentaje de todos los camiones, la sumatoria de los porcentajes, es decir, digamos el 100%. Acá entonces para calcular el promedio entre el factor de buses y factor de camiones, entonces el porcentaje de buses más el porcentaje de camiones sobre la sumatoria de estos porcentajes. Y acá entonces les dejé un ejemplo para que entendamos cómo se calcula el promedio. Entonces tenemos que teníamos un C2 de 25%, entonces tomo el 25% por el factor de daño asociado al C2 más 21% del C3 por el daño asociado al C3 y así sucesivamente
Abajo pongo la sumatoria de todos esos porcentajes. Acá me da un factor camión. Este factor camión, entonces, es el de la parte de ese tipo de vehículos. Entonces le voy a agregar el de los buses. En este caso, el bus era 0,4 de acuerdo al ejercicio, el 4. Entonces 4 por 0,4 más la cantidad de camiones que teníamos, que era 18. 18 por 4,17. Y la sumatoria de esos dos, lo que me da un factor camión promedio, que es el que utilizamos en estos casos, como en esta ecuación, y de pronto la regresión que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué validez tienen de pronto estos métodos que utilizamos? Entonces, de pronto están cuestionadas por motivos como el ambiente en el cual se realizaron. De pronto allá teníamos en cuenta unas variables y actualmente estamos trabajando otras, como por ejemplo los cambios climáticos que estamos observando, donde tenemos temperaturas realmente muy elevadas o temperaturas muy bajas. Entonces, de pronto las condiciones cambian un poco. De pronto los espesores que estemos utilizando, los ensayos que de pronto no sean del todo claros para dar, pues, en realidad la situación de la que está viviendo nuestro pavimento. Entonces, hay otros métodos para poder calcularlos. Yo les decía que hay otras metodologías, como las metodologías mecanísticas empíricas, para tener en cuenta de pronto otros factores. Acá pues trabajamos con estos métodos que han sido generados de pronto en condiciones controladas, teniendo en cuenta unos parámetros dados. Sin embargo, hay otros modelos que nos permiten calcular cuánto soporta la estructura, teniendo en cuenta su comportamiento en el laboratorio. Entonces, a través de ensayos, medir cómo va a ser la deformación y cómo va a ser el agrietamiento de ese pavimento ante una carga controlada. Entonces, de pronto hay otros temas a tratar. Sin embargo, pues nosotros, esta es la forma como determinamos el tránsito acá en Colombia. Entonces ustedes de pronto pueden leer un poquito sobre de qué manera influye la presión de contacto de la llanta en el pavimento, o si varía esa presión o el tipo de llanta, o las cargas dinámicas, porque sabemos que de pronto las cargas no son estáticas, sino que están en movimiento. Y nosotros quizás en estos modelos que utilizamos trabajamos con cargas dinámicas. Entonces, muchas gracias, estimados estudiantes. Espero atenderlos en una próxima oportunidad para que me entreguen todas sus dudas con respecto a lo que observamos hasta acá.